Bueno, gracias Sergio. Bueno, buenas tardes, ya buenas noches para todos. Voy a tener el agrado y el gusto de presentar al siguiente disertante, ¿sí? Voy a hablar un poco de su currículum, más que nada del tema de su formación, ¿sí? Él es contador público nacional, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, posee un MBA, ¿sí? Logro alcanzado en la Universidad Nacional de Cuyo. Posee una diplomatura en conducción empresarial, logro otorgado en la Universidad de Belgrano, un diplomado en comunicación y liderazgo de la Universidad Católica de Cuyo, y hoy está con nosotros más que nada por su formación en certificación en Big Data, ¿sí? Logro alcanzado en el MIT, ¿sí? Le doy la bienvenida y las gracias por compartir este espacio y el momento a Jorge Marco. Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Jorge, ahí está. escuchan? Sí, estaba en silencio por eso. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Jorge. Bueno, un gusto y un Bueno, placer tenerte con nosotros, ¿sí? Antes de comenzar, bueno, hacer mención, esta charla la pensamos con Jorge y vimos la posibilidad de hacerla desde un punto de vista de que fuera un ida y vuelta, una entrevista, ¿sí? Porque, bueno, siendo las 20-30 horas y el tema siendo Big Data, por ahí ver muchos números y gráficos no sería lo más conveniente. Es un momento donde la cabeza quizás está pensando en la cena. No obstante eso, el tema da como para hablar y buscamos como objetivo de que esto de Big Data venga a sumarle al profesional de la gestión de proyectos justamente el conocimiento como para tratar de bajar la incertidumbre. Bueno, no nos vamos a adelantar, ¿sí? Contanos, Jorge, ¿qué es el Big Data? bien. Bueno, a ver, como decía David, ¿cómo encarábamos una charla de Big Data un viernes a las 8:30 de la tarde? ¿Cómo los llenamos de número después de una jornada de capacitación que me imagino que les debe haber tenido mucho tiempo sentado? Entonces, cómo uno lo puede hacer más llevadero. Entonces, cuando lo charlábamos, le decía a David, mirá, David, tenemos que hacer que no sea tan lejano el concepto de Big Data, esto que tiene tan buen nombre, algo del dato, de la cosa dura, de lo que no se puede analizar, de que necesitas un científico de datos para seguir, que lo pueden hacer grandes corporaciones y nadie más. Y la realidad es que no. El uso de Big Data nos atraviesa a todos continuamente, no nos damos cuenta, pero la realidad es que formamos parte nosotros y consumimos Big Data, somos grandes consumidores de Big Data, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar y empezar a separar ciertos conceptos que están todos englobados en la misma idea? Entonces, una de las cosas que lo caracteriza al estudio de Big Data, David, si vos me puedes dar una mano y avanzamos con con el primer slide. Sí, sí, ahí va a estar Alejandro ayudándonos. Alejandro, Te di bien. control, Marco. Jorge, si querés moverlo vos, si no te lo muevo yo, no hay problema. ¿Tengo el control yo? A Sí, ver. ¿Sabes que no pasa? con la No flecha, lo veo. con la flecha del teclado. Sí, no, es que le estoy dando y no pasa. No hay problema, te lo controlo yo. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver, gracias, Ale. No, Este, Primero y principal, analizar que el Big Data viene a solucionar grandes problemas que hemos tenido todos los que nos hemos dedicado a la ciencia dura. La escalabilidad de los datos, el volumen de los datos. Eso es primera característica sobre la cual se basa el primer concepto. Es decir, gran cantidad de datos que muchas veces no lo podíamos trabajar y en términos estadísticos el muestreo venía a solucionar esta gran cantidad de datos que no podíamos analizar y no podíamos incorporar. ¿Bien? El volumen vendría a ser el primero y principal indicador fuerte sobre el concepto de Big Data de trabajo. ¿Bien? La segunda pata es la variedad.
Con respecto a la variedad, podemos decir que existen dos tipos de datos. Aquellos datos que son estructurados, que son duros, que ya están definidos, que tienen una forma, tienen un formato, tienen una medición específica, y aquellos datos que no están estructurados, que son aquellos que vamos a encontrar en algún dataset, en una red social, la misma información que constantemente se encuentra en las páginas de internet, cualquiera que tenga formato, número, letra, texto, cualquier carácter, eso también puede formar parte de Big Data, ¿bien? Y por último, la velocidad. Esto del concepto de la velocidad es que cada vez que pasa el tiempo, las decisiones se toman con menor tiempo. O sea, hay que tomar decisiones rápidas, lo más precisas posible, a los efectos de poder anticiparse a algún cambio. Sin ir más lejos, con todo el tema de la pandemia, si hay algo que se ha trabajado muy bien, ha sido en compartir cualquier cantidad de información, centralizarlo, como hizo la Universidad de Johns Hopkins, y a su vez circularizarlo en aquellos que son los usuarios de Big Data, y poder analizar no tanto las causas de la pandemia, sino también cómo era el índice de virulencia, es decir, cómo se repetía o cómo era el índice de contagio que tenías. ¿Bien? ¿A los efectos de qué? De poder determinar los recursos que tenías para encarar o no, de manera preventiva, cómo ibas a llevar este proceso de la pandemia. ¿Bien? Entonces, el darte información en tiempo genera la posibilidad de poder tomar decisiones ocupando menos recursos o contando con los recursos escasos que vos venís trabajando. ¿Bien? Eso es el famoso, las famosas 3B que hacen o desarrollan el concepto de Big Data. Ahora bien, de la interacción de ambas, podemos hablar de 5B más, en donde se valora primero la veracidad de la información. Lo bueno de tener mucho volumen es que mientras más grande sea la muestra, más certera va a ser el diagnóstico porque la información la vas a estar contrastando constantemente. ¿Bien? La segunda sub-B, si se quiere, a ver si la puedo... No, Alejandro, si me das una mano. Sí, larga todo la información. La segunda B es la viabilidad, es decir, contar con la capacidad de poder procesar la información. ¿A qué voy con esto? Si tenés ese dato y lo podés incorporar en algún sistema o procesador de grandes volúmenes de información, que puede ser un Excel o como puede ser cualquier otro motor de trabajo para este tipo de decisiones, para este tipo de información, la viabilidad de poder captar esa información y poderla reprocesar. Originariamente estábamos hablando de textos que se encuentran en las páginas web, en Twitter, lo que son redes sociales, y últimamente también se ha determinado que hasta el sonido, es decir, los mismos dispositivos que tenemos, de alguna manera captan lo que nosotros estamos hablando y surgen a través de algún sistema de algoritmo un consumo a una determinada palabra. ¿Bien? Esto ya está medido, es decir que hasta nos escuchan, sí. Da miedito, pero es la verdad, nos escuchan. Por último, por tercero, la parte de la volatilidad, que es decir que la información tiene un efecto importante en su momento, pero después se convierte en algo estadístico, en algo histórico, pero ya no sirve más la información. Bien, eso es con respecto a la volatilidad que está sinergiado por el concepto de velocidad. Por último, el valor. Si yo tomo la decisión en función a información de tiempo y forma, ¿sí? Tiene valor ese dato. Tiene mucho valor porque me permite anticipar, me permite diagnosticar, me permite dimensionar, me permite detectar cuáles son las variables críticas de cualquier proceso, proyecto, cualquier proceso productivo, lo que vos decías. Y por último, lo que es la visualización, que lo único que hace es condensar la mayor cantidad de información posible en alguna representación gráfica a los efectos de que ustedes puedan trabajar y puedan detectar qué patrón de comportamiento tiene, qué participación tiene, qué tendencia tiene. Empezamos a relacionar, empezamos a dimensionar con información más corta. ¿Bien? ¿Avanzo? ¿Sigo? Ustedes díganme. Bien. Avancemos, Vamos a hablar de la parte de volumen. Para hacerlo más concreto, una cantidad, el volumen es la cantidad de datos que maneja cada uno. Yo lo que quería hacer es
representarle un ejemplo puntual. Un WhatsApp promedio mide 150 KB, aproximadamente 0,15 megabytes. La máxima que puede transportar un WhatsApp son 16 megas, creo. En promedio 150, ¿no? Un megabyte, ¿sí? Si analizamos este gráfico que ustedes ven acá, que es un dato que hace la IDC, que es una institución que mide la cantidad de datos que se procesan anualmente por habitante, ¿no? Global, a nivel global, determinó que en noviembre del 2018 el mundo había detectado y había desarrollado información que se encontraba almacenado 50% en la nube, 50% in-house, es decir, en un CPU, 33 zettabytes. ¿Bien? Que un zettabyte vendría a ser un megabyte elevado a 15 ceros detrás. ¿Sí? 15 ceros detrás. ¿Qué es lo que se está determinando? Que para el 2025 vamos a estar generando 175 zettabytes, es decir, un montón de información. Un montón de información. Eso lo que están buscando es poder almacenarlo, procesar y poder determinar información más rápida. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se consigue esto? Yo no sé si esa versión de cuidado con la vacuna que te generaba un chip y que te instalaban un chip y con eso iban a saber por dónde te movía, es la realidad. Lo que estaban trabajando puntualmente es que el ser humano constantemente está siendo estimulado por teléfonos, por Smart TV, por incluso el lavarropa hoy día está trabajando, las cámaras que te están marcando, tu mismo celular, si tenés Android, te está marcando el tiempo que te quedas en tu casa, el tiempo que vas a trabajar, el tiempo que te moves, cuánto tiempo permaneces, todo. Por lo tanto, saben cuál es la movilidad que tiene el ser humano en tiempo real. Por lo tanto, pueden determinar cuáles son las acciones y los hábitos de las personas en términos globales, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de información es lo que maneja el volumen. Ahora bien, sí, podemos avanzar, David. Cuando hablamos de almacenar, no solamente estamos hablando de proteger o resguardar la información, ¿no? Cuando hablamos de volumen, no solamente hablamos de la capacidad de almacenamiento, sino también de la seguridad de la información. Como decíamos al principio, lo que es el valor de la información con la que uno trabaja muchas veces también tiene que estar resguardada. Entonces empiezan a aparecer conceptos de integridad, conceptos de encriptación de información, conceptos de seguridad de datos, de disponibilidad de datos, todo eso es lo que maneja el área de volumen. Posteriormente aparecen lo que son las datas, la parte de, ¿cómo se llama?, de modelamiento de información. Es decir, una vez que yo subí la información y genero los datasets que me van a nutrir un sistema, David, si puedes avanzar. Sí, o sea que, ahí. Una vez que yo tengo la información con la que voy a trabajar y la voy a modelar, empieza el procesamiento, digamos, la parte más linda del trabajo. ¿Bien? Seguimos. Luego que hablamos en la parte de variedad de información, donde juntamos distintos datos de distintos orígenes, de distintos tipos, de distintos formatos, el proceso de variedad lo único que hace en el Big Data es la extracción de información, ya sea de algún sistema de gestión, de un CRM, de la misma web de redes sociales, de los mismos datasets que hoy día están en la web, donde hay consultas gratis. De hecho, Google ha liberado cierta información de cómo es la movilidad de todos aquellos que poseen celulares Android para analizar cómo se vienen comportando desde la pandemia a la fecha, la movilidad en el trabajo, la movilidad en los almacenes de barrio, en el tradicional, los traslados a terminales de ómnibus, de la parte de aeropuertos, la parte de metros, y es información gratuita que está dentro de la página de Google. Solamente tienen que tipear datasets o Google Dataset para sacar la información de movilidad
lo pueden tirar a un Excel, no es necesario determinar mucho en esa parte. Yo puntualmente lo ocupé en la parte de trabajo y en el desarrollo de consultoría de lo que es el retail, ya que como al principio de cuarentena se cerraron todo lo que eran las grandes superficies, los negocios de grandes superficies, puntualmente lo que fue el negocio de cercanía empezó a desarrollar volúmenes de facturación que no estaban esperados, sus estructuras de capital de trabajo no estaban pensadas para tal, y la demanda se los llevó puesto prácticamente. Bueno, el tema era cómo hacía yo una inversión más fuerte si no sabía cuál era la tasa de empezar a liberar las distintas fases para permitir la circulación de las personas en cada una de las zonas hasta que saltara a los negocios de volúmenes o de grandes superficies. Bueno, toda esa información se pudo trabajar con los datasets de Google. ¿Bien? A todo esto estoy hablando de la etapa de la extracción, de aquellos datos que no son estructurados o los mismos datos que son estructurados. ¿Bien? Luego se transforma, es decir, se accede a la información, se valida a ver si son datos congruentes, se transforma en un formato que uno lo pueda almacenar, se corrigen algunas asperezas propios de la misma importación o por algunos caracteres que no los contemple algún proceso de los sistemas de generación de Big Data, se consolida y se eleva a nivel visualización. ¿Bien? Y por último se carga en una base de datos en la que uno pueda trabajar posteriormente. La siguiente. Ahora la velocidad. De vuelta. La información, si no es espontánea, si no es actualizada y demás, no tiene valor. Pero cuando hablamos de velocidad no solamente hablamos de tener información en tiempo y forma, sino también contar con la información y el procesamiento de la información tiene que ser veloz, evitando cualquier tipo de error. Es decir, que no se tenga que cargar manualmente una base de datos para recién procesarla. O que no se haya cargado bien un algoritmo de comportamiento que determine cuál es el paso a seguir sobre el trabajo o sobre las decisiones que se tienen que tomar. ¿Bien? Eso es lo que habla de la velocidad de la información. ¿Bien? Básicamente esos son las tres patas del Big Data o las 5 adicionales que se incorporaron próximamente en un siguiente paso, y es un trabajo constante, es una formación nueva porque se van incorporando a medida que se incorpora más información, se valida más información y se adquiere nuevos conocimientos propios de esta explosión de volumen de datos con los que uno puede trabajar. Ahora bien, a mí lo que me gustaba, y se lo planteé a David, es decir, bueno, mirá, del Big Data se dice muchas cosas, pero no se queda concreto. Si ustedes me preguntan a mí, el Big Data no es otra cosa más que determinar la información, procesarla y resguardarla. Eso es. Son trabajos titánicos donde trabaja mucha gente, tiene que saber cómo hacer la limpieza de datos y cómo se almacena. Pero muere ahí. Luego sigue la evolución del Big Data cuando hablamos de el Smart Data, donde empiezan a trabajar los científicos de datos armando algoritmos de comportamiento, analizando variables críticas para tirarte a vos un sugerido sobre cuál es la posible tendencia en el corto plazo en función al comportamiento de los hábitos que se encuentran registrados en cada uno de los dispositivos que detectaron tu comportamiento. Eso es la evolución del Big Data, el Machine Learning, el constante aprendizaje, pero no deja de ser un aprendizaje histórico. No puede proyectar. Es decir, lo que trae es un comportamiento histórico de tu trabajo. No puede proyectar una pandemia, no puede detectar una explosión en Beirut, no puede, pero sí te puede bajar certidumbre sobre lo normal y habitual, y te deja la plataforma para que vos puedas generar aquellos planes de contingencia si eso ocurriera, a medida que te va bajando la certidumbre de aquellas variables críticas que no estabas midiendo en su momento. La siguiente. Bien. Una de las principales diferencias también de lo que es el Big Data, el Machine Learning, de lo que es la información y los datos aplicados al negocio, es que el Big Data se maneja en el rango de los datos.
procesan datos sin ninguna finalidad, sin alguien que le dé el orden de por qué se juntan, o por qué se almacenan, o de por qué se transforman en datos. ¿Bien? Un dato es una representación simbólica, puede ser un número, puede ser una letra, puede ser cualquier característica o atributo. En cambio, la información, lo único que hace es generar el cambio de la persona que lo recepte. Genera el cambio del estado de conocimiento, le agrega valor a su compañero, a su información. ¿Bien? Si David, ¿puedes avanzar? Ahí. Esto es, bueno, lo que les quería mostrar era eso. Cuando uno trabaja con un solo dato, con un solo registro, lo que uno ve dentro de las flechas blancas, solamente ve una sola realidad. ¿Bien? El Big Data lo que hace es tratar de mirar con distintas dimensiones a los efectos de poder validar la información. Ese es el concepto de verdad, de veracidad, de valor. Es decir, poder salir y mirar distintas dimensiones una misma información. Sí, David. Entonces, por lo tanto, el Big Data, como veníamos hablando de un principio, estaba apuntado a lo que era captura, almacenamiento y procesamiento de datos. En cambio, el Business Intelligence ocupa la información. Ocupa la información. Ocupa los datos para generar la información y con eso generar las opiniones necesarias para la toma de decisiones en tiempo y forma. Esa es la gran separación que se tiene que hacer con respecto al Big Data aplicado en el negocio. Bien. Por último, lo que es la visualización, que lo que hace es la condensación de la información para la toma de decisiones en diversas formas. Bien. La visualización permite generar aquellos conceptos de resumir, de poder relacionar, de poder generar una tendencia, de poder analizar participación. Genera eso de poder tomar decisiones en el corto plazo, en base ya al conocimiento ya procesado a través de los datos. Bien. Bien, Jorge. ¿Sabes qué? Cuando armamos esta idea de charla, postulamos la posibilidad de hablar sobre lo que es un proyecto. Pero un proyecto desde el punto de vista de que es un esfuerzo temporal, eso lo vemos en la teoría, pero hablando en pocas palabras, es una actividad disruptiva, es un cambio que, si vamos a los proyectos del sector privado, lo que tiende a hacer es tratar de obtener un beneficio mayor. O sea, Sí. salimos de nuestra zona de confort, o sale desde la zona de confort el empresario, Sí. piensa en un proyecto, lo gestiona para que justamente ese proyecto después se traduzca en beneficios desde el punto de vista monetarios o financieros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ves, en qué grado ves que puede llegar a ayudar esto del Big Data a la gestión de proyectos? Y ahí sigue la pregunta, la abro tanto a proyectos del tipo corporativos o internos de las empresas, como también a proyectos públicos. Bien, bien. Bueno, a ver, puntualmente yo creo que con este planteo, David, la realidad es que cuando uno piensa en proyecto, piensa en la triple restricción que tiene el proceso de proyecto, ¿no? El tema del análisis de costos en una primera etapa, porque, a ver, ¿qué es lo que te permite el Big Data? Poder determinar la mayor cantidad de información posible y con eso resumir mucho y administrar muchísimo mejor los recursos que son escasos. ¿Bien? Cuando hablamos de costo, hablamos de presupuesto. Y yo constantemente me lo pongo a analizar en el sentido de decir hasta qué punto no haber tenido la información en tiempo y forma no te permitió generar la administración de los recursos propios de manera más eficiente, al saber cuál era la proyección de virulencia que podía tener el virus en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajó los recursos que tenías en eso? ¿No? En tratar de ser más eficiente en el uso de tus activos.
Posteriormente veo el tema del tiempo, que también trabaja mucha parte. La administración del tiempo es fundamental, y si tenés la información en función a los hitos que estás cumpliendo, podés determinar en tiempo y forma ese drivers de cuál va a ser el resultado final del proyecto. Y por último, el alcance hace que la cantidad de información con la que vos contás o la variedad pueda determinar todas aquellas variables críticas que por ahí no medías y que las generabas como un beta error en el proyecto porque no sabías si te iban a ocurrir o no te iban a ocurrir. Entonces también hay alcance de esa parte. En lo que ha sido la administración, en lo que es la parte pública, perdón, en la parte privada, mientras mayor información tengas, es mejor la eficiencia del uso de tus activos. Es decir, qué recursos vas a estar necesitando. Y en la parte pública también. ¿Por qué? Porque en la parte pública, si hay una realidad, es que vos ya trabajás con un precio determinado. O sea, a través de la concentración para poder contratar el Estado, y están las licitaciones, los famosos concursos de precios, es decir, que vos no vas a poder ganar más o facturar más de lo que ya presupuestaron. Por lo tanto, tenés que, la competencia tuya es cuán eficiente sos en el uso de tus activos. Es decir, cuánto sos lo que podés ahorrar a los efectos de poder ser más competitivo. El uso de Big Data es eso, es poder tener la mayor cantidad de información posible para poderla procesar y poder medir cómo es el cumplimiento mensual, semanal, diario, en función a los hitos del mismo diagrama de Gantt, si se quiere. No sé si te mareé mucho o se No. entendió el concepto. Respondida la Bien, pregunta, Jorge. La bueno, última pregunta que te hago yo, después pasamos a ver si hay alguna pregunta del público. ¿Cómo empezamos con Big Data? bien. Tenemos una infinidad de información. Hay cualquier cantidad de motores de base de datos con los que se puede trabajar. Si me preguntás a mí, mi primera experiencia fue tirar todo a Excel y que el Excel, más los pocos conocimientos de estadística que tenía, empezaran a trabajar a mi favor, hasta que un momento que se tildó el Excel, se murió el Excel, no aguanto más. Entonces empecé a trabajar cuáles eran aquellas herramientas que hay en el mercado, que sean gratuitas para poder procesar información y ya no pensar en un Excel, sino trabajar con base de datos, como puede ser un Access, como puede ser un SQL, como pueden ser cualquier tipo de base de datos, un motor de base de datos que gestione. ¿Sí? En el mercado hay un montón y que son gratuitos. Es decir, tenés de Microsoft, está Power BI, después hay una muy buena que es muy intuitiva que se llama MicroStrategy. Pentaho salió con otro. Tableau. Son todas herramientas. ClickView. Son todas herramientas gratuitas en el sentido de que vos puedas procesar los datos y los puedas modelar. Todas tienen su limitación, ya sea por volumen o porque no puedas compartir la información. Una muy buena que es de Google, que se llama Google Data Studio, que también te permite modelar información desde la misma página, o sea, no tenés que instalar ningún driver, ningún sistema para poderlo procesar. La realidad es que la necesidad de información y de procesamiento de datos en tiempo y forma para brindar información para la toma de decisiones te va impulsando y te va llevando. Es decir, el Big Data viene a cumplir eso, ¿no? Si no tenés la necesidad de la información, no vas a ir avanzando.